Súper. perfecto. Bueno, buenas tardes. Primero, bueno, agradecerle a la Universidad de la Frontera por la invitación. Bueno, yo entiendo que la parte neuroquirúrgica en el pregrado en todas las universidades, la verdad es que es bien escaso, incluso para algunos internados. Pero cuando uno sale como médico general, hay hartos contenidos que uno no los ve, porque no se lo enseñan. Entonces, uno siempre ha estado como alejado de la parte neurológica en general y de la parte neuroquirúrgica muchas veces es muy precaria la formación. Por lo tanto, cuando me pidieron hacer este tema de cuándo llamar neurocirujano, la verdad es que cuando hablamos de TIC, las cosas prácticamente en la presentación anterior se hablaron bastante. O sea, el colega lo explicó de muy buena forma, explicó cosas, conceptos muy fundamentales y que son importantísimos para nosotros para el manejo. Por lo tanto, gran parte de esta pregunta yo creo que ya está resuelta. Yo me preguntaba después, bueno, ¿de qué hablo en el fondo? ¿De qué les cuento? Si el manejo básico, digamos, ya se habló, hablar cosas muy específicas de la especialidad tampoco es el objetivo. Entonces, sí o sí voy digamos, a hablar algunos conceptos que probablemente los voy a repetir, pero es porque son importantes, que ustedes lo sepan. Y quisiera darle una visión un poco de saber lo que la especialidad que nosotros hacemos, que también de repente es un misterio para ustedes que están en formación e incluso para algunos colegas. La idea entonces es hablar de algunos aspectos epidemiológicos, hablar la fisiopatología para nosotros, la neurofisiopatología es fundamental. Tenemos que hablar un poco, pero repetir algunas cosas de evaluación y manejo inicial, algo de imagenología, eh, el manejo, que no solamente es quirúrgico, nosotros también estamos involucrados dentro del manejo neurointensivo, y revisar algunos casos clínicos para, en el fondo, saber cómo nosotros enfrentamos muchas veces a los pacientes y cómo tomamos decisiones. Eh, Esto es fundamental. O sea, nosotros trabajamos con un tejido cerebral que está compuesto por neuronas, las cuales tienen, como lo dijo en la presentación anterior, una capacidad limitada para almacenar energía. ¿Ya? Estas neuronas tienen altos requerimientos metabólicos que requieren un aporte constante y elevado de oxígeno y también la posibilidad de eliminar todos los desechos de su metabolismo. El flujo cerebral da lo mismo el número, pero el flujo sanguíneo cerebral es elevado y tomando en cuenta el peso, que es el 2% del peso que tiene el cerebro, el cerebro se lleva el 15% del gasto cardíaco, por lo tanto, el aporte que necesita y de manera constante es elevado en relación a otros órganos del cuerpo. Esto lo voy a repetir, y lo voy a repetir porque es muy importante, esta doctrina de Monroe Kelly, que en el fondo uno, como lo dijo recién el doctor, tenemos un continente, que es una cavidad craneana en este caso, inextensible, no podemos agrandarla, por lo menos en los adultos, en los chiquititos en edad pediátrica, digamos, lactantes, podría tener un grado, digamos, de expansión. En los adultos ya un cráneo cerrado, y esta cavidad no va a cambiar. Y sabemos que hay contenido, por ejemplo, el cerebro, que tampoco tiene una capacidad de comprimirse, no va a poder cambiar su volumen. Eh, por otra parte, tenemos el volumen arterial y venoso y el líquido cefalorraquídeo. Acá, como siempre, se describe cualquier masa, que puede ser sangre, puede ser pus, puede ser un tumor, puede ser edema cerebral, lo que sea que vaya a aumentar el volumen dentro de esta cavidad, primero se va a generar un mecanismo de compensación y que va a ser la salida de lo que puede salir. En el fondo, ¿qué es lo que podemos sacar del cerebro? ¿Cierto? Se echa mano al líquido cefalorraquídeo que se puede redistribuir principalmente al canal espinal y la sangre, que principalmente es la sangre venosa. En el fondo, de todos los elementos, y sabemos que el cerebro va a ocupar gran volumen dentro de la cavidad craneana, a lo único que el cerebro puede echar mano como un mecanismo compensatorio es al líquido cefalorraquídeo y a la sangre, principalmente venosa. Y esto no es más del 10% del volumen que tenemos. ¿Ya? Por lo tanto, cualquier masa que supere el tamaño o un tamaño crítico va a producir una elevación progresiva de la presión intracraniana. En este gráfico que se expresa en este eje la presión intracraniana y en este eje el volumen intracraniano, vemos una curva que habitualmente en un cerebro, o digamos en condiciones normales, pequeños aumentos de volumen no debieran provocar gran aumento de la presión intracraniana. O sea, tenemos en esta etapa 1 que tenemos una alta compliance en el fondo. Si hay pequeño aumento de volumen, no va a haber ningún deterioro neurológico clínico, obviamente, y no va a haber ningún aumento significativo de la presión intracraniana. Cuando pasamos a una etapa, digamos, por cierto volumen límite, vemos de que a medida de que va aumentando
la misma cantidad de volumen va a aumentar aún más la presión intracraneana, y finalmente vamos a llegar a una etapa 3, donde ya los mecanismos compensatorios, como lo habíamos dicho, que son, digamos, bien limitados, no van a dar abasto, y pequeños aumentos de volumen van a producir grandes aumentos de la presión intracraneana. Bueno, y esto es deleterio. Ya lo habíamos, digamos, no vamos a repetir, digamos, respecto a cosas que se dijeron en la presentación anterior. Esto es fundamental para nosotros, ya la definición, primero, ¿qué es un TEC? Porque en el fondo muchas veces nos deriva el paciente, yo tengo un paciente con un TEC, pero muchas veces hay que saber qué es un TEC, un traumatismo encefalocraneano, y no es lo mismo que la construcción de cráneo, lo voy a repetir. En el fondo, el trauma encefalocraneano es un intercambio brusco de energía mecánica que genera un deterioro físico o funcional, en el fondo estructural o funcional, o sea, algo, digamos, estructural me refiero a tejido óseo, algún contenido de sangre, tejido cerebral, etcétera, o deterioro funcional de la función cerebral, ¿ya? En el fondo, que es lo que uno puede determinar por un examen neurológico. Versus la contusión de cráneo, que como decía, o sea, es cualquier cosa, un cabezazo, cualquier golpe que yo tenga con la cabeza que no produce alteración, digamos, estructural, y que no produce ninguna alteración funcional desde el punto de vista neurológico, ¿ya? Y estos son los elementos que también se mencionaron, es importante saber, estos son los elementos que a nosotros nos va a definir un TEC. Por lo tanto, si un paciente no tiene ninguno de estos elementos y solamente posee un impacto mecánico, como es ahí, no estamos hablando de un TEC, ¿ya? Y es lo mismo, o sea, amnesia postraumática, vómitos, vértigos, convulsiones, alteración del examen neurológico o alguna evidencia imagenológica de lesión. En general, en el mundo, el TEC representa al menos la mitad de las causas de muerte relacionadas al trauma. Ya eso es altísimo, o sea, elevados costos de salud, y hay que tener en cuenta que un TEC grave, por ejemplo, con las secuelas que esta produce, aparte de las complicaciones neurológicas, tenemos complicaciones extraneurológicas, tenemos, digamos, y probablemente secuelas permanentes, probablemente en población más joven y que está en etapa productiva, digamos, todos estos costos son elevadísimos, tomando en cuenta la cantidad de años que tiene esta persona que se pueden ver mermados por producto de esta patología, ¿ya? Hoy en día la ayuda diagnóstica, principalmente para lo que nosotros es fundamental en el diagnóstico, es la imagen. Centros neuroquirúrgicos, que afortunadamente dentro de esta región y este hospital, digamos, hay, no sé, un neurocirujano de turno 24 horas, tenemos un neurocirujano disponible en apoyo en la unidad de paciente crítico. De cierta forma, funcionamos como una unidad, digamos, neuroquirúrgica de referencia a la región. Y estos son elementos que pueden disminuir la tasa de mortalidad. Y claro, y la mortalidad es lo primero, pero lo que viene después en el fondo es la morbilidad asociada y las secuelas neurológicas permanentes que puedan ocurrir después. En Chile, como lo dije, en personas jóvenes, o sea, entre 20 y 40 años es la principal causa de muerte, ¿ya? Y el TEC es causa del 40% de muerte en accidentes de tránsito fatales, ¿ya? Obviamente, accidente de tránsito es una de las principales causas, digamos, del TEC en pacientes jóvenes. Yo le puse acá la frecuencia del TEC. Afortunadamente, el TEC leve, ¿cierto? Es la gran mayoría, el 70%, con una baja mortalidad. Vemos que el TEC severo, ¿cierto? Que lo habíamos definido como un largo de 8 o menos, es solamente el 10%, pero tiene una mortalidad mucho más elevada que un TEC leve, ¿ya? Por lo tanto, en este grupo de pacientes, ¿cierto? TEC moderado y principalmente el severo, donde nosotros, bueno, nosotros estamos involucrados desde el punto de vista de lo que nosotros hacemos, pero en el fondo es donde hay que enfocarse principalmente para, digamos, como todo el equipo multidisciplinario para sacar adelante estos casos. Siempre uno pone este cuadrito, que esto es válido tanto para el TEC, por ejemplo, el trauma raquimedular, que vamos a tener lesiones primarias y lesiones secundarias. Ya nosotros vamos a tener una lesión primaria inevitable, que en el fondo es la lesión inmediata al momento del trauma craneano, ¿ya? Si tenemos una fractura, si tenemos un hematoma por ruptura de alguna arteria, si tenemos laceración cerebral, etcétera, eso va a iniciar en el momento mismo del golpe. Y eso es inevitable para nosotros que ya vamos a atender al paciente cuando llegue a un servicio de urgencia, ¿ya? O sea, son básicamente las lesiones estructurales que van a iniciar este cuadro. Pero nosotros no tenemos que perder de vista que pese a que eso ya no hay nada que hacer, sí tenemos, o sea, o tenemos, digamos, el tiempo de ahí en adelante, entre que el paciente llega a servicio de urgencia, pasa a una de cuidado intensivo, o que pasa a pabellón, etcétera, son las lesiones secundarias, y que esas son las evitables, y yo les quiero hablar después, al final voy a hablar un poquito del manejo
en la unidad de paciente crítico, porque son aspectos, digamos, bien básicos, pero en el fondo hay que saber de que en el fondo no termina todo en la cirugía, sino que muchas veces, incluso el paciente que no se opera, es fundamental el manejo neurointensivo para tratar estas lesiones, o sea, que son las lesiones secundarias que pueden ocurrir horas o días después incluso del golpe. Entonces, la gran pregunta, ¿qué hace un neurocirujano en urgencia? ¿Ya? ¿Cuál es nuestra...? Lo hablo bien básico, de repente yo entiendo que están en pregrado, en los primeros años de la carrera, y de repente es un misterio esto. Entonces, la idea es contarle, nosotros en urgencia, por lo menos en este servicio de urgencia, afortunadamente tenemos un equipo de urgenciólogos o médicos de urgencia que nos ayudan con la valoración neurológica inicial. En el fondo, vamos a hablar después que la parte neurológica no es lo primero que uno tiene que hacer, incluso cuando hay una lesión neurológica evidente. Nosotros estamos involucrados dentro de la valoración neurológica inicial. Tenemos que tener, o sea, o saber cómo hacer un análisis imaginológico del paciente. Nosotros dentro de nuestra formación y nuestro quehacer, eh, digamos, ¿no? Tenemos que saber cómo evaluar un escáner, y bien, o sea, nosotros muchas veces no hay un radiólogo de turno y somos nosotros quienes tomamos conducta de acuerdo a un escáner y tenemos que hacer un diagnóstico imaginológico muchas veces. Y cada vez más la resonancia en un servicio de urgencia también tenemos que tener la capacidad para nosotros interpretar ese tipo de examen. Tenemos que nosotros establecer una conducta quirúrgica, en el fondo, a qué paciente vamos a operar, a qué paciente no. En el paciente que vamos a determinar que va para ello, tenemos que hacer una planificación y obviamente llevar a cabo la cirugía, pero no termina ahí, sino que tenemos que hacer un manejo neurológico y neurointensivo postoperatorio. ¿Ya? No todos los pacientes se operan y los pacientes que no se operan tenemos que seguir nosotros detrás del paciente, en comunicación con los usistas, que también tampoco muchas veces tienen un acercamiento muy cercano, o sea, digamos, una formación muy cercana a lo neurológico. Por lo tanto, nuestra función probablemente es, incluso hasta cuando el paciente está hospitalizado varios días después de un trauma, y tenemos que seguirlo en la unidad de paciente crítico. Tal como se dijo, el manejo, bueno, quiero hablar un poquito del manejo prehospitalario, pensando en, no sé, médicos generales de zona, en esta región que tiene muchos centros lejano a un hospital de referencia o incluso un consultorio, y no hay que perder de vista el ABCD. Tal como se dijo, el ABCD es lo primero, incluso con una lesión neurológica que, aunque tenga base encefálica expuesta, aunque tenga, da lo mismo, ABCD, eso es lo primero, ¿ya? Y lo que se decía que traslado lo antes posible, y esto debe estar subrayado, a un centro neuroquirúrgico. O sea, si tenemos un paciente con un trauma encefálico, tiene que ser derivado directamente a un centro neuroquirúrgico, pese a que un hospital de referencia sea un hospital de mediana complejidad, que se tenga que derivar ahí todos los pacientes. En este caso no, se debe saltar y trasladar a un centro que tenga neurocirujano. Esto vamos a reforzar lo mismo. Desde el punto de vista de la BCDE, ¿cierto? La vía aérea, lo ideal es mantener siempre una saturación sobre 95. Hay que tener consideraciones para la intubación neurotraqueal, y esto sí lo hace un médico cuando donde esté. O sea, en un GLACO menor a 8, o sea, 8 o menos, es una indicación cuando hay pérdida de los reflejos protectores de la vía aérea, cuando tenemos una insuficiencia respiratoria, alguna agitación, digamos, importante que requiera sedación, o considerar la intubación profiláctica, y esto principalmente cuando uno está lejano del sitio de referencia. Entonces, si yo sé que el traslado va a durar 2 horas, el paciente no está en GLACO 8, pero como decía el colega antes, vemos que tiene un GLACO en descenso, o tenemos alguna sospecha que pueda tener algún problema con la vía aérea, o alguna insuficiencia respiratoria que pueda contribuir a esto, yo lo puedo intubar profilácticamente. O sea, es mucho mejor intubar de más a un paciente que tenga alguna, no sé, alguna disfunción ventilatoria en el traslado, y ahí la verdad es que el pronóstico cambia significativamente. Desde el punto de vista de la ventilación, lo mismo, descartar lesiones con riesgo vital. Estos parámetros son importantes mantenerlos, ojalá una saturación mayor de 95, y cuando se pueda medir una presión de CO2 35 a 40. ¿Ya? En el fondo son valores normales. La circulación, control de hemorragia, y aquí no estamos hablando del TEC, aquí estamos hablando de un paciente politraumatizado, en el fondo el ABC general de un paciente ingreso en urgencia, ya control de hemorragia, la restitución de volemias, esto, y como ustedes ya deben saber, dos vías venosas permeables, soluciones isotónicas, la presión arterial media para nosotros, y bueno, para el cerebro, digamos, es importantísimo, ojalá una presión arterial media mayor a 80, con la sistólica que no puede bajar de 90, ¿ya? La evaluación neurológica ya es una parte secundaria, o sea, ya uno asume que se trataron, digamos, se estabilizó desde el punto de vista hemodinámico, ojalá una presión normal, una saturación normal, y recién el momento para hacer una evaluación de Glasgow, ¿ya? Estamos hablando de manejo prehospitalario, ¿ya? Y aquí la escala de Glasgow es
digamos, fundamental, es una de las escalas que está más estudiada y para nosotros es importantísima para tomar decisiones. ¿Ya? La escala de Glasgow está bien estandarizada, pero aún así es importante revisarla, porque, o sea, aparte de sabérsela, hay que saber cómo hacer, porque pese a que es una escala objetiva, probablemente si dos médicos evaluaran al mismo paciente, pudiese que tuvieran alguna diferencia en su puntaje Glasgow. En la evaluación inicial es importante considerar las pupilas, ¿cierto? Y algunos reflejos de tronco encefálico. Esto también se dijo, ¿cierto? Considerar el alcohol, droga o sedación y que pueden alterar falsamente una escala de Glasgow. O también, como decía, nos pueden alterar el examen físico por el solo hecho de tener estas condicionantes. Aquí le puse la escala de Glasgow, la verdad que está en todas partes disponible, la vamos a revisar igual. ¿Ya? El primer punto es la respuesta ocular, ¿ya? En el fondo la apertura ocular, y que va desde el normal, cuando el paciente tiene una apertura ocular espontánea, hasta un paciente que, pese a provocarle dolor, no abre los ojos, ¿ya? Está valorado de 1 a 4. Luego, la respuesta verbal, ¿cierto? Desde un paciente que habla y está orientado, un paciente confuso, que está desorientado, palabra inapropiada, después sonido incomprensible, y finalmente el paciente que no emite ningún tipo de sonido. Y la respuesta motora, yo le puse el dibujito acá al lado, porque claro, 6 obedece órdenes, 5 localiza el dolor, 4 reflexiona normal, y se describe después la decorticación y la descerebración. Y esto es que, bueno, aquí el mojito salió, no sé, yo lo voy a cortar, pero está bien. Y aquí se ven las dos, digamos, las dos posturas. La primera es de descerebración, ¿cierto? Con extensión de las muñecas, extensión de las extremidades superiores e inferiores, y la segunda de decorticación. ¿Ya? Obviamente es uno cuando hay una alteración a nivel diencefálico y de aceleración cuando hay una alteración a nivel de tronco alto. Dentro otra cosa, dentro de la escala de Glasgow, el factor pronóstico, o sea, de estos tres elementos que se evalúan, el más importante, el que está relacionado más con el pronóstico, es la función motora. ¿Ya? De hecho, muchos estudios se hacen con un Glasgow motor, que solamente consideran la respuesta motora de Glasgow. ¿Ya? Así que, dentro de que, bueno, estos tres elementos son importantes, pero la respuesta motora es la que más a nosotros nos va a dar información, principalmente cuando tenemos que tomar una decisión quirúrgica. La clasificación del TEC, cuando hablan a veces de TEC leve, moderado, grave, eso varía mucho en la literatura. En general, estamos todos de acuerdo que el TEC grave es cuando tiene un Glasgow de 8 o menos, pero de ahí en adelante el TEC moderado y el TEC leve, muchos plantean el TEC leve como Glasgow 15, otros 14, 15, pero en el fondo da lo mismo. Si en el fondo lo que uno tiene que saber es, tiene que saber describir bien la condición neurológica. Por ejemplo, si se va a presentar el caso del neurocirujano, a nosotros más que nos digan qué Glasgow tiene, es que sepan muy bien, digamos, cómo fue el trauma, cómo fue el mecanismo del trauma, que nos describan en el examen neurológico. Eso va a ser mucho más valioso que nos den el número de Glasgow. Yo les puse este cuadrito porque es el que está en la guía GES, ¿ya? De cierta forma la guía GES es una herramienta universal en este país, por lo menos, y que uno debiera conocer, ¿ya? Si bien no es la mejor estrategia o los mejores algoritmos, pero hay que saberlo y tampoco está no tan descabellado, digamos, basarse un poco en esto. La idea no es que se sepan esto de memoria, ni nosotros no sabemos de memoria esto, pero hay elementos que es importante destacar. Por ejemplo, en un paciente con Glasgow 15, ¿cierto? Un paciente que tiene un TEC, o sea, que tuvo o amnesia, o que tuvo vómito, explosivo, que tuvo una convulsión, que tuvo, no sé, cualquier tipo de alteración funcional, eh, probablemente, bueno, nosotros hablamos de otra realidad, ahora nosotros tenemos un escáner disponible, sabemos que en muchos hospitales no está, ya, y probablemente lo único que tienen es la radiografía de cráneo. Nosotros en general no utilizamos la radiografía de cráneo, pero sí que saber que la radiografía de cráneo se plantea cuando hay un paciente con Glasgow 15, digamos, que no tiene factores de riesgo, ¿ya? Mientras que si un paciente presenta los factores de riesgo, que algunos sí se nombraron, hay que tomar un escáner. O sea, hoy en día hay que tomar un escáner, aunque llamen de Puerto Saavedra, un paciente que está en Glasgow 15, pero que no sé, que tiene, no sé, 65 años, o que tiene una epilepsia, o que tiene algún otro factor de riesgo. O sea, no es ningún problema por el solo hecho de tener un factor de riesgo o algo que a usted le llame la atención, que no es un paciente sano, en tomar un escáner. O sea, no es un problema para nosotros hacerlo. O sea, más vale tomar un escáner de más que un escáner de menos. Muchas veces el escáner nos muestra más lesiones de las que uno espera. Eh, el concepto acá es que el paciente en Glasgow 15 sin factores de riesgo, que está todo bien en el fondo luego de un periodo corto de seguimiento, se puede ir para la casa, ¿ya? Mientras que el paciente que
bueno, acá sale como hasta la evaluación para el especialista, en el fondo un paciente que tenga un escáner, digamos, alterado. Estos son los factores de riesgo, ¿ya? Y esto es lo mismo, pero hay que saberlo, porque en el fondo hay antecedentes del paciente, del tipo de cómo fue el mecanismo del trauma, antecedentes mórbidos y elementos del examen físico que basta con tener uno y que no es un problema tomar un escáner, ¿ya? Por ejemplo, cuando hay accidentes de alta energía, ¿cierto? Cuando hay eyección del pasajero fuera del vehículo, cuando hay muerte de, no sé, pues, del acompañante, eh, aunque el paciente esté bien muchas veces, escáner igual, no es un problema, ¿ya? La edad, mayores de 65, pacientes que tienen alguna patología neurológica de base, por ejemplo, una epilepsia, pacientes, esto es muy frecuente, pacientes que usan hoy en día mucha, digamos, gente añosa, que usa anticoagulante, que usa aspirina, y de repente hay que preguntarlo, ni siquiera lo dicen muchas veces, si usan anticoagulantes. Eh, Paciente alcohólico, con el abuso de drogas, con pacientes sin apoyo social. Esto hay que preguntarlo dirigidamente, ¿cierto? O sea, ya si una segunda consulta, hay que tomar un escáner. Ya pérdida de conciencia mayor a 5 minutos, cefalea, vómitos, convulsiones. Y lo que habían dicho, o sea, presencia de alguna alteración al examen físico que oriente, por ejemplo, otorragia, otorraquia, bueno, otorrinorragia, raquia, en el fondo por sospecha de fractura de base de cráneo, los ojos de mapache, el signo de Batten, ¿cierto? Que es el equimosis retroauricular, pacientes muy agitados, y o pacientes obviamente que nosotros la radiografía, si es lo que tienen disponible, viene una fractura, hay que tomar un escáner. En el fondo, no son pocos los factores de riesgo para tomar un escáner a un paciente. Y acá, bueno, estos son pacientes GLaCOS 13, 14, 9, 12, que como decía es como intermedio. Esto va a variar mucho, incluso el manejo de un neurocirujano a otro, pero lo que sí estamos de acuerdo es que, por ejemplo, un paciente que ya tiene un GLaCOS, digamos, 13 o menos de 13, ya es un paciente que probablemente ya no se va a ir para la casa. O sea, un paciente que va a quedar hospitalizado por lo menos, digamos, para observación. Yo estoy incluido tomar un escáner y si se queda, idealmente debería estar en una unidad de paciente crítico. En esto no estamos todos de acuerdo que este es el TEC grave, ya el paciente con un GLaCOS 8 o menos. Eh, Acá ya estamos hablando que dentro de la parte final del algoritmo, o sea, o se va a la UCI o se opera. Ya un paciente que probablemente, si está en GLaCOS 8 producto del TEC, tenga alguna indicación quirúrgica. Les quiero hablar un poco de las lesiones que nosotros encontramos en el TEC. Hay que entender este dibujito, porque este dibujito es muy bueno para entender cuando hablan a veces de hematoma extraural, subgaleal, subdural, subaracnoideo. De repente uno se pierde con las meninges, las capas, cómo interpretarlo. La idea es ver aspectos como bien básicos, digamos, de la imagen, porque hoy en día el escáner está, no sé, en esta región, yo llevo poco tiempo, pero no sé, son 5 centros que tienen escáner disponible o 6. Por lo tanto, no es raro que uno médico general recién egresado tenga que pedir un escáner y tenga que valorar un escáner, ¿ya? Eh, este es un corte coronal, ¿cierto? Digamos, de una cabeza, un cráneo en la parte alta, donde ahí se ve el hueso. Lo que pasa fuera del hueso, o sea, en la parte más superficial, la verdad es que para nosotros no tiene ninguna relevancia, a menos que sea algo que esté, no sé, atención o en la pediátrica que pueda influir sobre el espacio intracraniano, pero en general, todo lo que pase por fuera, la verdad es que eso no tiene habitualmente ninguna repercusión desde el punto de vista como estructural intracraneano, ¿ya? Pero sí lo que pasa acá adentro. Entonces acá vemos el tejido cerebral, ¿cierto? El parénquima, y vemos esta que se ve de celeste, que es la dura madre, ¿ya? Y la dura madre, como dice, dura, ¿cierto? Es más resistente de las meninges, que habitualmente está adherida al cráneo, este espacio, el espacio extradural, es virtual, ¿ya? Este espacio no existe y se crea solamente si es que hay algo que lo ocupe, ¿ya? Acá sale un ejemplo de un hematoma extradural, ¿cierto? O epidural, que está por sobre la dura madre, bajo el cráneo, y que esta lesión, digamos, va a crecer limitada por la adherencia que la dura tiene, digamos, con el cráneo. Por lo tanto, se va a ir disecando este plano y se va haciendo este plano que es virtual, se va a hacer real y se van a formar y va a tener, digamos, implicancias en cómo lo vamos a ver en la imagen, un hematoma extradural. Mientras que el hematoma extraural habitualmente es por ruptura de alguna arteria, ¿cierto? No sé, meningia media principalmente cuando uno habla de la zona, digamos, como frontoparietal o frontotemporoparietal, en esa zona donde nace la meningia media, pero en cualquier área del cerebro donde hay un hematoma extraural nos podemos encontrar con algún vaso arterial que al romperse por la presión, obviamente elevada si es arterial, esa misma presión va a provocar de que este hematoma pueda disecar, digamos, este plano y seguir creciendo.
Debajo de la dura, ¿cierto? Entre la dura y digamos, el aracnoide, tenemos este plano que es el espacio subdural, ¿ya? Habitualmente en el espacio subdural no hay algo que la sangre la contenga, como lo habíamos dicho en la adherencia del cráneo con el extradural, sino que aquí la sangre puede ir un poco más libremente y eso va a determinar la forma que después nosotros podemos verla en un escáner, ¿ya? Y en este espacio, que son los surcos, habitualmente es el espacio subaracnoide, bajo el aracnoide, en donde la sangre también va a tener otra distribución, ¿ya? Entonces tenemos distintos compartimentos que, pese a que todos están entre el cráneo y el cerebro, van a comportarse imaginológicamente diferentes, y obviamente nuestra conducta, digamos, va a ser diferente según cada una de estas lesiones. Acá quiero mostrar ejemplo. Este es un escáner en la ventana ósea, ¿cierto? Donde el parénquima no se ve muy bien, pero sí se ve bien el hueso, ¿ya? Acá se ve una solución de continuidad occipital, que también se ve acá abajo. Este es un plano, una altura más baja, este intermedio, y esta es más alta. Y entonces el mismo rasgo de fractura, ¿cierto? Una constitución en 3D, se puede ver el rasgo de la fractura, ¿ya? Esa es una fractura lineal, sin hundimiento. No sabemos lo que pasa abajo, solo quería mostrarle la fractura. Mientras que esta otra fractura, ¿cierto? Obviamente ahí se ve la solución de continuidad del hueso, se ve que tiene este segmento, digamos, hacia la cavidad intracraneana. Tampoco sabemos si hay un hematoma, solamente estamos viendo el hueso. Y cómo se ve este hundimiento en 3D, ¿ya? Para mostrar, digamos, fracturas simples, tenemos fracturas con hundimiento. Este hematoma es un hematoma extradural, ¿cierto? Tal como lo mostrábamos en el dibujito, este hematoma tiene la típica forma de lenteja o biconvexa, ¿cierto? Que tiene una convexidad obviamente hacia la cara interna del cráneo, y la otra convexidad hacia el parénquima, ¿ya? En este caso, como lo habíamos dicho, siempre es o sea, el 90% es por ruptura arterial de algún vasito por debajo del cráneo. Y en este caso, como tenemos esta fractura de este estallido que es bilateral, probablemente en estos dos lados del rasgo de la fractura hubo ruptura arterial, y esto condicionó estos hematomas extradurales bilaterales, ¿ya? Diferente es la distribución de este hematoma, ¿cierto? Acá se ve la sangre, también se le llama como de luna, no sé si como de luna menguante, pero en el fondo es convexa por un lado y cóncava por el otro, ¿ya? Y aquí la sangre se distribuye por el espacio subdural, acá se ve como más claro, ¿cierto? Es diferente la distribución, y esto nos indica que primero la localización del sangrado es otra, y también la magnitud, ya probablemente son diferentes las magnitudes del hematoma extradural que del subdural. También nos va a llevar a cambiar conducta, y para nosotros los criterios, cuando vemos cuáles son los criterios quirúrgicos del hematoma, cuánto mide, etcétera, el grosor, también van a ser diferentes. Otra cosa, cuando tenemos este hematoma subdural, vemos cuáles son las consecuencias intracraneanas, digamos, de este aumento de volumen, lo que yo le estaba diciendo. O sea, el cerebro, pese a que probablemente este paciente tenía harta atrofia, o tenía harto espacio, digamos, que nos permite tener algo adentro sin que aumente tanto la presión, este hematoma, que no se ve tan grande, sí provoca efectos significativos, digamos, por ejemplo, en la desviación de la línea media, que debiera estar acá. O sea, esto categóricamente tiene más de 5 milímetros, tiene disminución de los surcos, ¿cierto? A este nivel tiene un colapso del asta posterior del ventrículo lateral. En el fondo son signos que nosotros vemos que son las consecuencias de este hematoma dentro, digamos, del parénquima cerebral. Acá es lo mismo, acá se ve disminución de los surcos, acá ya no se ve tan desde la línea media porque estamos en la parte más alta, pero sí, por ejemplo, que el ventrículo lateral se ve, acá está colapsado, ¿no? Todos esos productos del efecto masa de este hematoma subdural. Esta es una hemorragia que, ¿cierto? Esta línea blanquita, que se la ven, siguen el mismo patrón del surco, ¿ya? Cuando este el surco como contralateral, por ejemplo, y este es el del lado derecho, que está ocupado por sangre, ¿ya? Y esta es hemorragia subaracnoide, ¿ya? Esto está por debajo del aracnoide, está básicamente entre el aracnoide y la pía madre, y es sangre que se mete hacia los surcos. Esto es una hemorragia subaracnoidea traumática, ¿ya? Acá, si ven, tenemos tenemos primero esa fractura, ¿cierto? Occipital isquioso, asociado a aumento de parte blanda, ¿cierto? Que en el fondo es categórico de que producto del TEC está esta fractura que sigue en plano más alto y hacia arriba. Acá también se ve, esta es la ventana de parénquima, donde se ve cierto aumento de parte blanda, y se ven estas lesiones hemorrágicas, ¿cierto? Estas lesiones redondeadas, blanquecinas, que es sangre, se ven un poco más arriba.
acá en la parte frontal derecha y en la parte occipital izquierda, lo mismo, ¿ya? Y estas son contusiones hemorrágicas, o sea, estos son hematomas intracerebrales producto del golpe. ¿Ya? Habitualmente son de esta localización, más frontales o más occipitales, producto como de la fuerza de cizallamiento, de aceleración, desaceleración del cerebro dentro del cráneo cuando se golpea. Y estas son localizaciones típicas de este otro tipo de lesiones. Como se ve, obviamente estas lesiones no tienen un efecto masa, no tienen un gran edema en este momento, digamos, que pueda comprometer al cerebro más, digamos, que el hematoma en la localización misma que están. Entonces, probablemente este paciente, no, o sea, seguramente este paciente no tiene indicación quirúrgica, no es un paciente que nosotros vayamos a operar, porque el hematoma ya está establecido, o sea, es una lesión primaria, ese tejido cerebral que fue reemplazado por sangre ya se perdió, en el fondo no tiene indicación quirúrgica porque esto no tiene ninguna repercusión, por lo menos imagenológicamente, en el resto del cerebro. Y probablemente clínicamente no vamos a tener un paciente con un TEC grave, sino que es un paciente que va a estar con una condición clínica mejor. Bueno, acá tenemos esta lesión con este elemento hiperdenso que hace artefacto, esto negro es artefacto, que es probablemente algo metálico, ¿cierto? Con otras, eh, digamos, segmento hiperdenso en este otro lado. Está hablando probablemente de una lesión por bala. Ahí se ve un plano más alto, ¿cierto? Donde se ve el sitio de entrada, el trayecto. Estas son esquilas entre ósea probablemente o segmentos del mismo proyectil, la bala alojada al contralateral. O sea, esto es terrible. O sea, esto es terrible. No es la finalidad hablar de lesiones por herida de bala, pero la lesión probablemente cerebral producto de esto es mayor que lo que se ve aquí. O sea, no estamos hablando que solamente tiene un hematoma en esta parte y una bala al otro lado, sino que el trayecto y las consecuencias del parénquima cerebral probablemente sean globales, ¿ya? Y esto es más que nada por la alta energía del proyectil. Pero no, como les decía, no vamos a hablar de eso. Esto lo voy a repetir el mismo dibujito que había puesto en la presentación anterior, porque en el fondo son las consecuencias que nosotros tenemos de alguna lesión que tenga efecto masa, ¿ya? Entonces hablamos que lesiones con efecto masa, o pequeño efecto masa, o que no tengan efecto masa, lo más probable es que no tengan ninguna consecuencia grave desde el punto de vista digamos, de la organización estructural intracraniana, pero cuando hay un hematoma que ya es significativo, que empieza no sé, a desviar línea media, colapsar ventrículos y a aumentar la presión dentro del cráneo, el cerebro no tiene, como les decía, el cerebro no es compresible, no tiene cómo reducirse, no tiene para dónde ir. En el fondo, las únicas vías de escape que tiene un cerebro es a través, digamos, este es el tentorio, ¿cierto? Lo que separa la cavidad cerebral donde está el cerebelo, ¿cierto? O infratentorial. Eh, Probablemente esta es la única vía de escape que tiene el cerebro hacia abajo, ¿cierto? Si tenemos un hematoma, por ejemplo, al lado izquierdo, vamos a ver que tenemos distintos sitios de herniación, que solamente son áreas donde el cerebro tiene menor resistencia y es por donde va a intentar escapar, ¿ya? El problema es que cuando causa estas herniaciones va a comprimir otras estructuras importantes, ¿cierto? Tampoco es la idea ver cuáles son los tipos de herniación, pero sí nosotros hacemos hincapié en la más importante, que es la herniación uncal, ¿cierto? Cuando la parte medial del lóbulo temporal se empieza a herniar hacia contralateral, empieza a comprimir el tronco, ¿ya? Entonces nosotros sabemos que obviamente compresión de tronco, mesencéfalo, puente, eso puede tener probablemente, digamos, digamos, un deterioro progresivo, y eso es lo que se llama el deterioro rostrocaudal, ¿cierto? Que en el fondo es la disminución progresiva de las funciones neurológicas hasta llegar al coma profundo, ¿ya? En el fondo un paciente que no se trata por un hematoma que produzca esta consecuencia, probablemente va a fallecer. Desde el punto de vista neurointensivo, hay que tener en cuenta que nosotros nos centramos en el parénquima cerebral, ¿cierto? Estamos trabajando con neuronas, estamos trabajando con un cerebro, ¿cierto? Que está dentro de una cavidad y esto tiene diferentes lesiones. Entonces nosotros tenemos que enfocarnos siempre al manejo ya, cuando ya recibimos al paciente y lo manejamos en una unidad de paciente crítico o en la misma urgencia, tenemos que asegurarnos digamos, de mantener ciertas cosas básicas, digamos, que el cerebro en el fondo necesita para disminuir, como les he dicho, la injuria secundaria, porque la injuria primaria ya está hecha, pero es solo la injuria secundaria, ¿cierto? Todas las consecuencias que pueden haber en las horas o en los días siguientes sobre las que nosotros tenemos que seguir actuando. Y acá es donde nosotros tenemos que asegurar una disponibilidad de oxígeno. En el fondo estamos hablando de una saturación, de una presión arterial de oxígeno adecuada, de normoglicemia, normo o hipernatremia, de una presión de perfusión adecuada, normotermia, de una nutrición adecuada,
y el manejo de anticonvulsivantes, principalmente en el caso del TEC grave. De esto, básicamente, la idea no es hablar mucho, pero cosas clave: saturación, ojalá siempre sobre 95, una presión arterial de oxígeno mayor a 60. Eh, tenemos que tener un control de la presión arterial de CO2, ¿cierto? Y que eso está directamente relacionado con la PIC, evitar la hipocapnia, ¿cierto? Eso es lo que más, pues, o sea, lo que está relacionado al aumento de la presión intracraniana, y es lo que más nosotros tenemos que preocuparnos cuando, desde el punto de vista de gases, en el manejo de la OPC, ¿cierto? Evitar la hipocapnia menor de 35. La fiebre, sabemos que la fiebre es deletérea para el metabolismo cerebral, por lo tanto tenemos que tener una monitorización continua de la temperatura y un manejo agresivo cuando la temperatura sube sobre las 38, ¿ya? No confundir también, a veces hay fiebre de origen central, que puede ser digamos, consecuencia del TEC, pero también las causas infecciosas, y que sí son frecuentes en pacientes que están, digamos, hospitalizados por un TEC, principalmente infecciones respiratorias, urinarias, etc. La presión arterial, como le habíamos dicho, está muy relacionada con la presión de perfusión. Por lo tanto, la presión arterial media, ojalá sobre 80, entre 80 y 100, siempre en paciente monitorizado con catéter venoso central, ni arterial, y como le dije antes, la presión sistólica no puede ser menor de 90, eh, y también evitar que sea mayor a 160, pero principalmente no puede disminuir de 90, porque como le habíamos dicho, o sea, la presión de perfusión cerebral, que es la PAM menos la PIC, en el fondo, y más aún si tenemos pacientes con la presión intracraneana aumentada, o sea, las presiones sistólicas van a tener que elevar un poquito para mantener esa presión de perfusión, tal como se dijo, entre 60 y 70, ¿ya? La sedación y la analgesia es fundamental principalmente para el paciente con un TEC grave, ¿ya? Por el solo hecho de tener un paciente sedado, vamos a disminuir la presión intracraneana, vamos a tener un mejor soporte ventilatorio y disminución de la presión arterial, ¿ya? El manejo de la glicemia, ¿cierto? Como lo habíamos dicho, todas las la normoglicemia, ¿cierto? Evitar la glicemia sobre 180 y mantener idealmente el sodio entre 140 y 155. Siempre se trata de buscar una normonatremia, o cuando es necesario nosotros solicitamos tener un poquito de hipernatremia, ¿ya? Tener en el fondo el sodio un poquito más elevado para disminuir el edema cerebral, ¿ya? Muchas veces se tiene que hacer un manejo activo del sodio y subir y subir y subir y subir, cuando es la última alternativa que nos queda con un paciente en la UCI, ¿ya? Muy importante. En el TEC grave, principalmente, se describe hasta, bueno, 15 hasta un 20% de crisis compulsiva, y muchas veces estatus epiléptico no compulsivo, por lo cual, de regla, en el TEC grave sí se dejan anticonvulsivantes, ¿ya? Y en el otro TEC que no son graves, pero que pueden tener alguna lesión o factores de riesgo que pudiera aumentar, digamos, la probabilidad de tener convulsiones, también se pueden dejar habitualmente anticonvulsivantes por 7 días de manera profiláctica. Delante hablaron de la monitorización, el doctor habló del captor de PIC. Yo les quiero hablar un par de palabras, en el fondo, para que sepan a grandes rasgos qué es lo que es, porque en el fondo tenemos un paciente, ya, lo vimos, ¿cierto? Lo dejamos en la OPC y tenemos que medir la PIC, pero la idea es que conozcan un poco de qué se trata, y no es algo tan complejo, por lo menos, de ver en un diagrama. Tenemos diferentes formas de medir la PIC, pero habitualmente a través de una cirugía nosotros insertamos ya sea un catéter al ventrículo, o ya sea un sensor a través del cráneo, que lo dejamos intraparenquimatoso, y esto nos permite medir, ya sea como por presión de agua, en este caso, o por algún sensor como un microchip, que nos permite saber cuál es la presión en ese lugar, en ese momento. ¿Ya? Es una presión, digamos, en tiempo real, y que se instala muchas veces en un paciente que va a determinar, digamos, establecer alguna conducta. Básicamente, por ejemplo, si un paciente, como decía, la presión, o sea, el límite de la presión intracraniana habitualmente, porque 20, 22, pero habitualmente cuando hay una presión intracraniana permanentemente sobre 20, uno tiene que cambiar la conducta. En el fondo sabe que esa presión intracraniana va a ser deleteria si se mantiene en el tiempo. Por lo tanto, una inserción de un captor de PIC nos permite nosotros saber si hay una PIC elevada, y eso eventualmente pudiese determinar que un paciente lo tengamos que operar. Lo mismo, ¿cierto? La presión de perfusión cerebral es la presión arterial media menos la PIC, ¿ya? Por lo tanto, tener un captor de PIC adentro, la presión arterial la medimos, digamos, de rutina en una UCI, vamos a poder tener esa medición exacta de la presión de perfusión cerebral, ¿ya? Esa es la finalidad de tener ese captor de PIC. Otras técnicas de monitorización, dos palabras nomás de esto, la verdad es que eso ni siquiera lo tenemos disponible, pero sí saber que existe una técnica de monitorización, que es la saturación yugular de oxígeno, ¿ya? Que es a través de un catéter que se pone en el bulbo yugular, y permite saber,
básicamente la tasa metabólica a través de la saturación de la sangre, la relación, la tasa metabólica y el flujo sanguíneo cerebral, ¿ya? Solamente saber que existe, básicamente, ¿no? Es ese, ¿ah? Ese catéter que hay y que llega hasta el bulbo de la yugular y nos permite saber la saturación venosa, ¿ya? Eso también nos va a orientar al manejo de algún paciente cuando lo tengamos disponible, ¿ya? Y este es digamos, un sensor de oxígeno tisular, ¿ya? Es muy parecido a un captor de PIC, que es un hoyito chiquitito que hace del cráneo, uno inserta algún mecanismo que habitualmente va asociado a un captor de PIC y que también mide localmente cuál es la presión de oxígeno en ese segmento, ¿ya? Y también nos va a ayudar a tomar decisiones cuando nosotros lo vamos a requerir. Este es el algoritmo que sale en la guía GES, ¿ya? Del TEC grave. Eh, Cosa, digamos, que en general dice el paciente va a la UCI, ¿cierto? Si tiene una PIC mayor a 20, hay que considerar repetir un escáner, si tiene alguna lesión que sea evacuable, hay que ir a operarla. Si la lesión no es evacuable, entonces tenemos que monitorizarlo, ¿ya? Y ahí es donde entran en juego estas alternativas que yo les decía. Bueno, se entiende que todos están con vías arteriales o catéter centrales, que están idealmente con un captor de PIC. Se propone usar la saturación venosa de oxígeno, una presión tisular, o sea, la saturación, sí, venosa de oxígeno, la presión tisular, y, no sé, optimizar la terapia, por ejemplo, manejar con terapia hiperosmolar, etcétera, y tratar de, digamos, si con eso logramos nosotros mantener un paciente con las presiones bajas. Esto está enfocado principalmente en la pica, si logramos con todas esas medidas tener una PIC menor a 20, uno se puede seguir tranquilo, pero si vemos que refractariamente la presión intracránea es mayor a 20, a pesar de todo lo que nosotros estemos haciendo, hay que considerar eventualmente alguna alternativa quirúrgica. Y esta es la cranectomía descompresiva. Tampoco es la idea hablar de este tema que incluso es controversial para la especialidad, pero la cranectomía descompresiva es la última alternativa que nosotros tenemos, como lo muestra en este dibujito, en el TEC grave, que es que no responde, digamos, a todo el tratamiento médico full, ya que son lesiones que no fueron evacuadas en un principio, pero que si tenemos un edema cerebral difuso que no responde a la optimización de la normoglicemia, como decía, de la hipernatremia, de todas las medidas que nosotros ya hemos visto, a pesar de tener el cerebro que tenemos condiciones óptimas, como lo habíamos visto recientemente, si no lo, digamos, si persiste con presión intracraniana elevada, a pesar de eso, se considera una cranectomía descompresiva. Solo para mostrarle nomás que en el fondo lo que uno saca es gran parte de la calota de un hemisferio, buscando que a través de esto el cerebro pueda encontrar, digamos, espacio al cual alinearse y no comprimir estructuras como el tronco encefálico, ¿ya? Este es un dibujito en 3D para que ustedes conozcan cómo es esta cirugía, pero en el fondo se saca, digamos, gran parte del hueso frontal, parietal, temporal, y de esta forma lo que habíamos hablado, que era un continente cerrado e inexpansible, en el fondo lo transformamos en una cavidad abierta, y de esta manera, si el cerebro tiene que hacer edema, se puede hinchar a través de él y permitir de que no comprime estructuras como el tronco encefálico principalmente. ¿Ya? Es discutible porque en el fondo la lesión primaria, como lo dijimos en un principio, ya está establecida. En el fondo aquí lo que vamos a evitar es que el paciente fallezca producto de un deterioro rostro-caudal, pero es discutible porque probablemente el pronóstico neurológico se está establecido en el momento que esté ya ocurriendo. Finalmente, les quiero mostrar unos casos locales. Este es un paciente pediátrico, un niñito de 3 años, que se le cayó como un grifo encima de la cabeza. Chiquitito llegó con herida de scalp frontal izquierda, en buenas condiciones, llegó con un clavo 14 sin focalidad neurológica. Y aquí vemos un escáner, ¿cierto?, que nos muestra una fractura con hundimiento, ¿ya? Tenemos este hundimiento en digamos, visión sagital, se ve que tiene un poquito de aire, ¿cierto?, por dentro del cráneo. Y lo que nos motivó a operar en el fondo, o sea, porque uno opera a este paciente si está en buena condición neurológica, esto no tiene efecto masa, ¿cierto? Lo mismo que habíamos hablado, pero en un chiquito de 3 años, con una fractura que es conminuta y que está en una zona que estéticamente es importante, se decidió reparar el defecto. Ya solamente lo único que se hace es sacar estos pedacitos de hueso y reemplazar habitualmente por una malla de titanio. No tengo el tacto operatorio. Pero en el fondo eso es lo que nos motiva, o sea, no necesariamente tiene que ser una gran lesión para que nosotros, por ejemplo, operemos paciente con un TEC. Esta otra paciente, una niña también, de 12 años, que se cayó del techo de un galpón, que esto aproximadamente fueron 5 metros,
y nos llamaron de Cunco. ¿Ya? En Cunco nos dijeron que la chica estaba en Glasgow 7, por lo tanto, de Cunco a Temuco la indicación era que se intubara y que se mandara a intubar. Entonces la chica ingresó al examen físico, tenía una equimosis periorbitaria derecha, un hematoma, eso es subgaleal, que por escrito. En el fondo, producto del golpe, tiene que haber caído con la cabeza o dentro de la caída se pegó en la cabeza en esa zona. Y al suspender sedación, claro, un Glasgow de 7, pero con isoporia y una hemiparesia izquierda que era leve. ¿Ya? O sea, la consecuencia neurológica, a pesar de estar en Glasgow 7, no tenía signo, por ejemplo, de lesión uncal, ni tenía alguna cosa más importante. Se tomó este escáner, que es la ventana ósea, se ve que hay una fractura acá, en el fondo quedó este segmento fracturado en sus dos partes. Y aquí se ve un rasgo, no sé si lo alcanzan a ver, que es el techo orbitario del lado derecho, y en la parte de parénquima se ve un pequeño, bueno, no sé si lo ven ahí, un pequeño hematoma subdural, ¿ya? Con esto un pedacito de esquila ósea que queda hacia adentro. No hay o sea, ninguna lesión significativa intracerebral, pero la chica ya estaba en Glasgow 7, o sea, a pesar de la suspensión de la sedación, la chica estaba en Glasgow 7, no tiene una indicación quirúrgica ninguna de estas lesiones, pero el hecho de que esté intubada y desconociendo si hay alguna lesión secundaria que pudiera aparecer después, o sea, esta chica puede tener un daño axonal difuso, puede evolucionar con un hematoma, aparición más tardía, se decidió, obviamente, ingresar a la UCI, las medidas de neuroprotección, que eran las que habíamos discutido, y la instalación de un captor de PIC. ¿Ya? Y este es como se ve en la imagen, un captor, ¿cierto? Que es una sonda que está hecha para que se vea en el escáner como hipertensa, pero no es de densidad de hueso, sino una fibra bien blandita, y que se introduce con la finalidad de dejarlo dentro del parénquima, son intraparenquimatosos, y de esta forma podemos monitorizar, ya que clínicamente en un paciente que está sedado, no, el examen neurológico la verdad es que no, es imposible realizarlo de manera óptima. Por lo tanto, un captor de PIC nos permite saber cuál es su presión intracraniana, la cual nunca superó los 20, y este fue el escáner de control que posteriormente no hizo ninguna lesión. Así que finalmente el captor de PIC se retiró cuando la paciente se empezó a despertar como el tercer día de digamos, del TIC, y finalmente la chica no tuvo ninguna consecuencia neurológica. Los controles después internos. Este otro chico de 14 años que sufre un golpe con un objeto contuso, aseverado con un bate en la zona frontal izquierda. ¿Ya? Al ingreso tenía un hematoma frontal en la zona de la lesión sin lesión en piel y tenía un Glasgow 13. ¿Ya? Entonces, Glasgow 13, ya no estamos hablando de algo Glasgow 15, ¿cierto? No un TEC leve, sino que estamos hablando de un TEC moderado, donde si solo hubo un golpe en la cabeza, uno, como lo decía el colega en la presentación anterior, uno asume que esto hay que tomar un escáner, que tiene que ir a un neurocirujano, que puede tener algo, o sea, y encontraba esta lesión. ¿Ya? Y acá, pese a que no está hiperdenso, probablemente por el periodo de evolución, que es la etapa hiperaguda, se ve esta conexión, que es un hematoma extradural, ¿cierto? La típica forma que les conté yo, ¿cierto? Biconvexa o de lenteja. Esto en un corte axial y esto en un corte coronal, ¿ya? Y ahí se ve el efecto masa, ¿cierto? Empieza a desviar la, la, la falsa para el otro lado. Hay un grado de deformidad de las cuernos frontales, los ventrículos laterales, que en el fondo representa el efecto masa, y por el tamaño del hematoma, la verdad es que se decidió operar, ¿ya? Y la cirugía, acá se muestra, en este dibujito, se muestra el segmento que se saca de hueso, este elemento metálico, que es para sujetar o sea, para fijar después la plaqueta al resto del cráneo, y se ve que no hubo ninguna consecuencia parenquimatosa, o sea, el hematoma, tal como lo habíamos dicho, es extradural, ¿ya? Por lo tanto, de la dura madre hacia adentro está indemne el tejido cerebral sin lesión, ¿ya? Entonces, si yo le muestro este hematoma, le digo, bueno, este hematoma se opera, no se opera, todos van a decir, sí, se opera, un hematoma grande, tiene efecto masa, desviación de línea media, compresión de ventrículos, aquí no se ven los surcos, pero esta es la situación, pues un paciente de 47 años, NN, o sea, llegó sin ningún documento, sin familiares, sin nada, se encontró en la vía pública, al parecer más de 6 horas, lo trajo el SAMU con, digamos, con hálito alcohólico, estigma de múltiples lesiones, al parecer agredido por terceras personas. Al examen de ingreso, el paciente en Glasgow 4, solo descerebraba, tenía midriasis bilateral arrefléctica, sin reflejos corneales, sin reflejo gloscefálico, que son los reflejos, digamos, que nos muestran cómo está la indemnidad del tronco. Por lo tanto, con 6 horas de evolución, un paciente en Glasgow 4,
con midriasis, o sea, con ninguna función de tronco en ese momento, pese al, digamos, al tamaño del hematoma, que era quirúrgico desde el punto de vista imagenológico, se decidió no operar, ¿ya? Y esto son, si bien son decisiones difíciles, pero es en el fondo por qué uno a veces no opera a todos los pacientes, por más que tengan lesiones evidentes. O sea, muchas veces nosotros tenemos que ver cuál es el beneficio de una cirugía, cuál es el riesgo y qué gana el paciente o que no, con, digamos, con hacer una cirugía que tiene un postoperatorio, que tiene complicaciones. Nosotros sabemos que si el paciente lo podía haber operado, sí, lo podía haber operado. Probablemente no iba a recuperar más que, no sé, un estado vegetativo, y si lograba algún grado de mejoría, estamos hablando de un paciente que iba a quedar altamente secuelado, postrado, con todas las complicaciones médicas, más si no tiene una red de apoyo, alcohólico. O sea, son muchos los elementos que nosotros tomamos en cuenta, pese a tener lesiones evidentes, para tomar conductas principalmente quirúrgicas en los pacientes que estamos recibiendo. Otro caso, paciente masculino de 3 años. Los que tengo documentados son pediátricos, pero sí, son hartos pediátricos. Un chiquito de 3 años que extraía urgencia con herida frontotemporal derecha, probablemente por arma de fuego, ¿cierto? El chiquitito estaba jugando con otros chiquititos y de repente estaba jugando solo, y la mamá dice, porque al final nunca subimos la verdad, dice que escuchó un disparo y llegaron los amigos corriendo por este pequeñín que lo trajeron de inmediata urgencia. Llegó, tenía una herida puntiforme como sitio de entrada, sin ningún sitio de salida, y llegó en Glasgow 15, o sea, Glasgow 14, que en la escala pediátrica, el hecho de estar irritable, así como inconsolable, eso disminuye el Glasgow, ya diferente al Glasgow de los adultos. Tampoco lo vamos a revisar ahora, pero en el fondo, por el solo hecho de un chiquito que esté permanentemente irritable, tengo Glasgow 14. Sin ningún déficit neurológico. Y esta es la imagen que nos muestra, bueno, este es, como lo habíamos dicho, un elemento hiperdenso, probablemente de densidad en alguna parte metálico, el resto de esto es artefacto. En esta otra corte se ve que tiene un pequeño hematoma, y en la ventana ósea se ve que esta lesión es redondeada. Este chiquito se tuvo que operar, se le hizo un aseo, obviamente como cuerpo extraño contaminado, y afortunadamente nos encontramos que la dura madre había aguantado esa bala. Esa bala afortunadamente entró por ahí, pero quedó retenida por la dura madre y no tuvo ninguna consecuencia cerebral. Tuvo suerte, probablemente nos decía después la PDI que lo más probable es que esa arma hubiera estado como en mal estado. Así que este es el escáner postoperatorio, donde no se ve ninguna otra lesión del parénquima cerebral. Ese aire es habitual dentro del control postoperatorio. Y así quedó el hueso después, ¿ya? Les quería mostrar así como un caso un ejemplo como de cada tipo de lesiones por TEC que nosotros vemos con frecuencia, y no sé, para que subieran en el fondo cómo uno lo enfrenta, cómo es lo que piensa, cuáles son las consecuencias, o cómo es el seguimiento después de los pacientes. Por lo tanto, mi conclusión es que, bueno, primero la única forma de evadir la injuria primaria es la prevención, ¿ya? Bueno, eso se nos escapa un poco de nosotros trabajando en la atención primaria, o sea, en un servicio de urgencia, pero hay que saber que ya después que un daño está establecido, como yo se los dije, la verdad es que no estamos trabajando sobre el daño secundario, pero muchas veces las consecuencias del TEC están ya jugadas al momento que pasa eso, ¿ya? La evaluación inicial es fundamental con el equipo multidisciplinario. O sea, nosotros afortunadamente, como se los dije, estamos en constante comunicación con los urgenciólogos, no sé, con los cirujanos. Si pasa algo, nos llamamos por teléfono, nos comentamos el caso, incluso con colegas de otros centros. Ustedes van a probablemente trabajar varios en hospitales rurales, consultorios, y tienen que llamar cosas, tienen que llamar al neurocirujano y decirle, mira, tengo esto. Yo le voy a preguntar, bueno, ¿y cómo está la pupila? ¿Cómo está, no sé, la fuerza, el dolor? Es fundamental la comunicación, que nos cuente. Nosotros vamos a estar preparados, muchas veces reservamos un pabellón cuando sabemos que viene un paciente complicado, o incluso podemos de repente, ¿sabe qué, doctor? No sé qué hacer, no sé cómo evaluarlo, tengo dudas. Nosotros perfectamente por teléfono podemos ayudar, si en el fondo la red es una sola, así que la comunicación es fundamental, porque el paciente desde el momento en que le pasa esto hasta el momento que llega al hospital, o sea, hasta el momento, digamos, que sale del hospital, todo ese periodo es crítico, ¿ya? Así que el traslado es fundamental para nosotros. Para determinar una conducta quirúrgica es fundamental una correcta evaluación clínica imagenológica. No basta un escáner, no basta ver el examen, sino que hay que examinarlo, ojalá saber cómo examinarlo, con la familia, en el fondo. De repente la decisión es bien compleja, y muchas veces nosotros, que somos los especialistas y todo, tenemos dudas, lo conversamos con un colega, ¿qué te parece?
porque a veces estamos en el límite, en que un paciente no está muy grave y tampoco está tan bien, y muchas veces la duda si operarlo o no operarlo, eso es cosa del día a día. Por lo tanto, la herramienta que tenemos que tener nosotros, bueno, ustedes en el fondo es tratar de tener la mayor cantidad de, digamos, de conocimiento para poder realizar esto de la mejor manera. Y la cirugía es solo una parte del manejo, o sea, nosotros como neurocirujanos estamos involucrados, el paciente llega hasta el seguimiento en la UCI, hasta, bueno, hasta el seguimiento en el policlínico, etcétera, pero es más que la cirugía, o sea, nosotros nos vemos involucrados en hartas áreas del manejo de este paciente y el cerebro es complejo, ¿ya? Es complejo y la verdad es que el manejo neurointensivo, ya sea para bien o para mal, digamos, puede determinar el pronóstico de un paciente. Eso. Ahí está. Muchas gracias, doctor, por su presentación, de verdad muy completa y, como usted dice, esta problemática con tanta incidencia y que es esencial la comunicación entre equipos para determinar y evaluar de manera correcta al paciente y que tenga el mejor pronóstico posible. Ya, doctor, a las 8:30 tendremos la mesa redonda con los demás expositores para responder, perdón, las demás preguntas, así que si se puede quedar, por favor. Y ahora vamos a dar un break de